Le damos gracias al Señor. Vamos a tratar de hacerlo por aquí, por el Facebook de la pastora Zulma, porque en el mío no me permite hacerlo. Así que vamos a estar tratando con la ayuda del Señor de hacerlo por este. Como agradecía recién lo de los hermanos que estuvieron presentes, el hermano Jorgito, la pastora Zulma, la pastora Gilda, la hermana Yayi, el hermano Aldo, la hermana Ofer, la hermana Nancy. El Señor les pueda bendecir muy ricamente, y vamos a estar tratando con la ayuda del Señor de poder realizarlo desde aquí, desde el Facebook de la pastora Zulma. Como la palabra del Señor dice, todo lo que respira alabe a Jehová. Vamos a estar alabando el nombre del Señor para que en su amor, en su misericordia, el Señor pueda estar bendiciendo cada una de las vidas de mis hermanos, de mis hermanas, que se puedan estar conectando. Como la palabra del Señor dice, todo lo que respira alabe a Jehová. Vamos a estar alabando el nombre del Señor Jesús. Por amor el Padre eterno formó la gran creación para que sus criaturas disfrutaran de su amor. A Eva y a Adán caídos que del Edén arrojó, por amor a sus escogidos un Mesías prometió. Por amor ante el diluvio hizo el arca construir, para que los pecadores se hubieran de arrepentir, en el cual 8 personas se hubieran de salvar, y una gran generación nueva hizo la tierra poblar. Por amor a Isaac y a Rebeca, como a Jacob y a Raquel, salió la santa familia del gran pueblo de Israel. Estos se multiplicaron como la arena del mar, y Jehová vino entre ellos y se hubo de manifestar. Por amor Jesús a este pueblo su doctrina predicó, en la cual aquel profeta a la tierra encomendó. La bandera puesta en alto, que hasta hoy flameando está, y su sangre derramada es la que nos salvará. Le damos gracias al Señor por la misericordia, por la oportunidad que el Señor nos da de alabar, de glorificar el nombre del Señor. Dios bendiga a la hermana Sonia. Ella nos bendice también en esta noche. Dios lo bendiga, pastor, juntamente con todos los oyentes, escuchando con la hermana Ofelia. El Señor bendiga a la hermana Sonia, a la hermana Ofelia. El Señor bendiga también al pastor Adrián. El Señor le llene de su divina gracia a cada uno de los hermanitos que están conectados, acompañándonos en este momento. El pastor Gerardito nos dice: Dios te bendiga, tío y pastor querido.
y el Señor bendiga a cada oyente. Amén. El Señor pueda bendecir al pastor Gerardito. Dios bendiga a la hermana Juliana. También el Señor le llene de su divina gracia. El pastor Adrián nos dice: buenas noches, pastor. Dios le bendiga. Junto a cada oyente, un gran abrazo. Recibo en el nombre del Señor ese abrazo del pastor Adrián. La hermana Ro también nos bendice. Buenas noches, pastor querido. El Señor le bendiga y a cada oyente. Amén. Gloria a Dios. Recibo estas bendiciones. También la hermana Juliana nos bendice. Buenas noches, pastor. Dios nos bendiga de gran manera. Amén. Recibo también las bendiciones de Juliana. El Señor puede estar bendiciendo también a cada uno de mis hermanos. Que la gracia del Señor puede hacer en la vida de cada uno de ellos. Es lindo, hermano, y como siempre digo, llega esta hora y es la hora de recoger bendiciones. El Señor nos permite bendecir a nuestros hermanos y bueno, aprovechamos para nosotros también recibir bendiciones de parte de nuestros hermanos. La palabra del Señor en esta hora la teníamos en el Evangelio según San Lucas. Allí vamos a estar viendo el capítulo 14, los versos 34 y 35 vamos a estar viendo. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Le damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, vemos aquí que el mismo Señor Jesús está haciendo una advertencia y está declarando lo que cada uno de nosotros debemos ser. Cuando el Señor emplea esta palabra, cuando el Señor habla precisamente de lo que es la sal, Él nos dice: buena es la sal. Y aquí es donde cada uno de nosotros tenemos que ver la importancia que Dios le da a la sal. Mucha importancia el Señor en la sal, tal es así que es uno de los elementos que no debían faltar en los sacrificios cuando el sumo sacerdote debía ofrecer sacrificio al Señor. Dice el libro de Levítico, capítulo 2 y versículo 13: y sazonarás con sal toda ofrenda que se presente, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Así que fijémonos lo importante que era la sal para el pueblo de Israel. La requería el Señor, que debía estar presente en todas las ofrendas que el pueblo de Israel le hiciere al Señor. Debía estar presente la sal. Dice el libro de Números en el capítulo 18 y el verso 19: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las has dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Vemos entonces, hermanos, la importancia de la sal. Cuando el Señor le dice esto a sus discípulos, que ellos eran todos judíos, sabemos que ellos entendían lo que le estaba diciendo. Para nosotros podemos pensar, bueno, sí, la sal es la que usamos en la comida. Pero para el pueblo de Israel, la importancia no era tanto porque podían sazonar el alimento, sino que era importante porque Dios la requería en sus ofrendas y en su sacrificio. En
El segundo libro de Crónicas, capítulo 13 y el verso 4, dice: y se levantó Abías sobre el monte de Samarraín, que está en los montes de Efraín, y dijo: oídme, Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Así que ahí podemos ver la importancia. Dios bendiga ricamente a mi hermana Isabel Sepúlveda Espinosa desde Chile. Ella nos bendice. Buenas noches, Pastor Osvaldo, que Dios le bendiga. A los hermanos oyentes también. Amén. Recibimos las bendiciones de la hermana Isabel Sepúlveda Espinosa desde allí de Chile. Dios pueda bendecir muy ricamente a la sierva. Vemos entonces, hermano querido, para que nosotros podamos comprender lo que el Señor está hablando, debemos tener conocimiento del significado de la sal para el pueblo de Israel. O sea, para nosotros es algo común, es ir al almacén, a la despensa, adquirir la sal y disponerla. Para el pueblo de Israel era distinto, era algo que debía estar presente en lo que se le ofrecía a Dios. Nada se le podía ofrecer a Dios si no estaba allí sal derramada para que eso fuera acepto. Y Dios le dijo al pueblo de Israel, es un pacto perpetuo, siempre, siempre lo deben hacer. Así que cuando el Señor habla de la sal, ellos entienden lo que les está hablando. El Señor Jesús nos compara a nosotros y en tres de los evangelios, en los evangelios hipnóticos, hablando de Mateo, de Marcos y de Lucas, en los tres el Señor compara a los creyentes, que está hablando a los discípulos el Señor con la sal, y nos declara precisamente eso. También cuando una ciudad era asolada, de ahí la palabra que lleva asolamiento, era porque en toda esa ciudad esparcían sal en los campos donde se sembraba, para que nadie pudiese sembrar en él y que la siembra fuera infructuosa. De ahí es que los campos eran asolados. Por eso es que cuando nosotros entendemos lo que el Señor está hablando, ahí vamos a comprender mejor lo que el Señor tiene para nosotros. La hermana Nancy también nos bendice. Dios lo bendiga, pastor, y a cada oyente bendiciones. Amén. Puedan ir los hermanitos compartiéndole a las hermanas, la pastora Gilda, la hermana Yayi, por allí, porque estoy saliendo por el Facebook de la pastora Zulma y no en el Facebook de la iglesia. Hermano, también vemos que en el tiempo que el Señor habla esto, el pueblo de Israel sabía bien a lo que el Señor estaba refiriendo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos de parte del Señor Jesús la declaración que somos la sal. Y eso debemos verlo donde el Señor dice que es buena la sal. Si será buena, que el Señor la requirió, que Dios el Padre la requirió, que estuviese presente en todos los sacrificios. Así que mire si es buena la sal, mire si el Señor lo ve con acepto a la sal. Eso es lo que nosotros debemos entender. Algo apreciado, algo que debía estar presente en los sacrificios, y ahora el Señor declara, buena es la sal, pero ahora dice, mas si la sal se hiciere insípida. La sal en sí nunca pierde lo salado, pero aquí cuando el Señor está hablando de ello, reconoce el pueblo de Israel que la sal que ellos tenían, la sal que ellos conseguían del Mar Muerto, era una sal que también contenía mucho yeso, y entonces por allí lo blanco que parecía ser sal era yeso, pero era insípido.
y de ahí es que no servía para nada. Al contrario, llegaban y la desparramaban sobre el piso de granito del templo para que la gente no resbalase sobre las gradas cuando llovía o cuando había humedad. Por eso es que el Señor dice acá, si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Por más que echemos sal, donde esa sal no va a dar gusto, entonces verdaderamente estamos hablando de una sal insípida. Dios bendiga a la hermana Blanquita Padilla, el Señor la llene de su gracia, y recibo en el nombre del Señor las bendiciones también que imparte la hermana Blanquita, e insto para que cada uno de mis hermanos también puedan estar recibiendo esas bendiciones, hermano querido. Sembremos bendiciones, aprovechemos en bendecir para que cuando nos toque la cosecha sea una abundante cosecha de bendición para nuestras vidas. Hermano querido, vemos aquí lo que el Señor Jesús le está explicando. Dice que si la sal se hace insípida, no tiene con qué sazonar, inútil. ¿Alguien le ofrecería a Dios algo que Dios no agradaría de ese ofrecimiento? Ya vemos que por más que sea una ofrenda a Dios, y lo vemos en el principio de la palabra, Dios bendiga a la hermana Noelia, Dios la llene de su divina gracia. Vemos, hermano querido, en el libro de Génesis, cuando Caín y Abel ofrecieron a Dios ofrenda, la ofrenda que no estaba de acuerdo al Señor, no la vio con agrado. No la vio con agrado. Por eso es que nosotros debemos tener esa precaución. Bendiciones, pastor, y así a cada oyente aquí escuchando con la hermana Eri. Dios bendiga a Noelia y Dios bendiga a Erika. El Señor les llene de su gracia. Hermano querido, fijémonos en este gran ejemplo que tenemos en el libro de Génesis. Los dos le ofrecieron a Dios, los dos, Caín y Abel. Pero, hermano querido, la ofrenda de Caín no fue agradable delante de Dios. Usted puede ofrecerle algo a Dios, pero si su corazón está en desobediencia a la palabra de Dios, Dios no va a recibir esa ofrenda. Dios no la va a aceptar. Mientras usted desobedezca al Señor, el Señor no recibirá nada de lo que usted le ofrezca. Podrá gritar, comprar el mejor equipo de amplificación de potencia, podrá gritar gloria a Dios, el Señor no lo va a oír. Podrá cantar la más bella alabanza en ofrenda al Señor, si usted está en desobediencia, Dios no lo va a oír, no la va a aceptar. Podrá usted llorar y deshacerse en lágrimas delante de la presencia del Señor. Si usted no está en obediencia, el Señor no lo va a oír. Dice la palabra que Jacob procuraba delante de su padre agradar, recibió bendición. Esaú, que también procuraba y lloraba por esas bendiciones, no las recibió, desobediente a la palabra de Dios. Así que, hermano, no se confíe que porque alaba, glorifica, llora y está en desobediencia, no llega delante de Dios todo eso. Sí que el enemigo lo toma, el enemigo le da una palmadita en la espalda, le dice muchas gracias, estás haciendo lo que yo quiero, estás desobedeciendo a Dios, estás siendo una sal que no tiene sabor, una sal insípida. Te convertí en una sal insípida porque conoces de Dios, pero no te permito que sales. Entonces ahí es donde el Señor Jesús hace esta advertencia. Verso 35.
Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Qué lindo, hermano querido. Podemos ver cómo el Señor en su amor, en su misericordia, le declara todas las cosas para que nosotros no podamos decir al Señor, y yo no sabía, ¿por qué puede ser así? ¿Por qué puede ser de esta? Dios bendiga muy grandemente a Jimé Romero. El Señor la llene de su divina gracia. Seguimos orando, hermano querido, por la situación de Jimena, para que si es la voluntad del Señor renueve en su contrato o el Señor le abra una puerta de trabajo que sea de bendición a la vida de Jimena. Así que sigamos orando hasta que tengamos novedades. Ella estará comunicándole allí a la hermana Ada, lo estará comunicando para que nosotros podamos orar en esa dirección de lo que ella necesite, hermanos queridos. En el día 13 a ella se le estaba terminando el contrato, así que no tengo más novedad y yo sigo orando para que el Señor abra una puerta de trabajo a Jimena, que sea de bendición para su vida, o si ya le renovaron el contrato, bueno, gloria a Dios, seguiremos orando que el Señor siga bendiciendo la vida de Jimena. Y así también el fruto del vientre de Jimena, el hogar de Jimena, todo donde está la bendición del Señor, esa casa reciben todos bendiciones. Así es lo que enseña la palabra de nuestro amado y bendito Dios. Seguimos, hermano querido, lo que el Señor expresa en la palabra. Nosotros podemos haber sido sal, podemos haber sido obedientes en un tiempo a la palabra del Señor, podemos haber hecho la voluntad del Señor, pero ahora Satanás llegó a nuestro corazón y nos hizo ser desobedientes, una sal que pierde el sabor. Esto es maravilloso, hermano querido. Aquí el Señor Jesús declara en todo esto qué es lo que sucede. Bien, gloria a Dios. Sigamos entonces, hermano querido, le encargo fervientemente las oraciones. Trabajemos en la viña del Señor para que Dios abra una puerta de trabajo para Jimena que sea de bendición. La hermana Ada me pone, pastor, Jime está sin trabajo, me dijo hoy. Así que, bueno, gloria al Rey, pero sí mejora su salud, que también estaba enferma. Sí, oraba por la restauración de la salud de Jime, porque supe que el día 13 tuvo que ir a trabajar estando enferma, así que oraba en esa dirección. Oremos, hermano querido, en esa dirección. Pidámosle al Señor que abra esa puerta de trabajo que sea de bendición para Jimena. Podamos trabajar en la viña del Señor, que el Señor es muy buen pagador de aquellos que trabajamos en su viña. A ninguno el Señor nos va a dejar sin el pago, hermano. Y qué lindo es saber que podemos ser útil al Señor orando, pidiendo por las necesidades de aquellos que invocan el nombre del Señor. Hermano querido, vemos entonces cómo el Señor Jesús nos exhorta para que tengamos cuidado. Somos sal, no perdamos el sabor. Si somos sal, que el Señor se agrade. Que si vamos en sacrificio, en ofrenda al Señor, fruto de labios, como dice la palabra del Señor, que esos frutos de labios lleven esa sal que necesita. Sazonada la palabra, decía el apóstol Pablo, ¿por qué no la alabanza? Gloria al Rey. La hermana Sonia también me dice, amén, oramos por el trabajo de Jimena. Gloria a Dios. Gracias, Señor, que los hermanos responden. Allí la hermana Sonia y la hermana Nelly, que son las encargadas de la libretita, le voy a estar pidiendo que lo esté anotando también. Dios bendiga al hermano Jorge. También nos dice bendiciones, pastor Osvaldo y oyente, amén. Recibo esas bendiciones en el nombre del Señor e insto para que todos los hermanos también estén recibiendo esas bendiciones. Hermano querido,
Qué lindo lo que nos declara el Señor. Quiera el Señor que mañana, cuando nosotros nos levantemos y le ofrezcamos a Dios nuestra primera oración en adoración a Él, alabando, glorificando, bendiciendo el nombre del Señor, santificando el nombre del Señor, lo podamos hacer con sal, en obediencia a la palabra del Señor, para que llegue delante del trono de la gracia, de la misericordia del Señor, nuestra oración, para que sea oída, para que sea acepta por el Señor. Que no nos engañe el enemigo, hermano. Si somos sal, debemos tener ese sabor de la sal y no la sal insípida que habla el Señor, que no sirve para nada ni para ser arrojada afuera. Amén. La hermana Sonia me pone, está anotada Jimena Pastor. Gracias, hermana Sonia. Ella es mi colaboradora con la hermana Nelly, quien me lleva la libretita de intercesión, donde están todos los pedidos de oración. Ella es la hermana Sonia y la hermana Nelly quien me anotan, también como la hermana Yayi y la pastora Gilda, que me anotan allí todos los pedidos de oraciones que realizamos. Así que, hermano querido, aunque cortita esta palabra, pero podemos ver que el Señor es claro, específico en esto. Somos sal, tenemos que tener sabor a sal, no parecer, no una sal insípida que la arrojan fuera, dice el Señor, sino que por el contrario, debemos ser bien salados para poder ofrecer nuestras ofrendas a Dios, nuestras alabanzas que son ofrendas al Señor, fruto de labio, que la podamos ofrecer bien sazonada con la sal del Espíritu Santo. Eso lo vamos a conseguir siendo obedientes a la palabra de Dios, no conocedores de la palabra de Dios. Hermano querido, sucede que a veces el hermano que recién se convierte al Señor, aceptó al Señor y en ese momento se dispuso a ser un siervo del Señor obediente a la palabra, es más salado que hermanos que hacen años que están en el camino del Señor, pero son desobedientes a la palabra del Señor. Contienen mucha más sal aquel hermano que recién se convirtió que aquel hermano que hace muchos años lleva caminando en el Evangelio, pero siendo desobediente a la palabra de Dios. Así que, hermano querido, por eso el Señor Jesús termina en el verso 35 diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Hermano, qué linda oportunidad la que el Señor nos da. Tenemos oídos para oír, oigamos lo que la palabra del Señor nos dice, pongámosla por obra a la palabra del Señor y allí veremos los resultados que eso va a acarrear a cada uno de nosotros. Esta ha sido la enseñanza de esta noche. Le damos muchas gracias a la pastora Zulma, que proveyó ella su teléfono, su Facebook, para poder estar saliendo, porque del mío no se podía, no me lo permite. Pero bueno, hasta aquí es lo que el Señor nos ha dado en esta noche. Ahora, como decía la hermanita Yayi, la bendición, lo que el Señor nos manda a hacer, lo hacemos con gozo, con regocijo, con alegría. Usted me ha bendecido a los hermanos y ha bendecido a los oyentes. Yo le he bendecido a los hermanos y los oyentes, pero ahora vamos a recibir la bendición de nuestro amado y bendito Dios, haciendo lo que Él nos manda. Para eso vamos al libro de Números, capítulo 6, versos 24, 25 y 26, y decimos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Hermano querido, que Dios nos bendiga, el Señor nos llene de su divina y santa gracia y nos estaremos viendo, Dios mediante, el día de mañana, si es posible, por la radio de Cristian Papalía. Vamos a estar saliendo y así continuaremos como lo venimos haciendo. El día miércoles también lo estaremos haciendo, continuando con esta
palabra del Señor, estudiando el Evangelio de Lucas. Para mi Rey que vive la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Amén.